Que Mauricio, Jorge, nos interesa que pasemos a revisar estas imágenes. Esto ocurre anoche en la región del Biobío. Y fíjense lo que está pasando, porque hay un audio que queremos pasar a revisar de una... Aquí está quemándose una casa patronal. Una persona tiene un perdigón, fue atacada, ¿no es cierto?, con perdigones que terminaron en su cabeza. O sea, parte de una realidad que estamos desafortunadamente viviendo de manera demasiado habitual y seguida en esa zona del país. Pero a ver si tenemos el audio de una ambulancia. Vamos a escuchar. Es parte del relato desesperado de una familia que se ve, ¿no es cierto?, víctima de esta situación que ha sido muy dramática por lo demás, ¿no? Y que lamentablemente, insisto, se convierte en algo demasiado habitual. Jorge, desde su punto de vista, entendiendo además lo que se está jugando el país el próximo 4 de septiembre, ¿usted diría que los cambios constitucionales expuestos aquí van a propender a solucionar el conflicto o no necesariamente? No, lo van a agravar, Mirna, lo van a agravar indudablemente por dos motivos. El primero y principal es que el mismo día que entre en efecto la Constitución, que entre en vigencia la Constitución, se acaba el estado de emergencia. No hay ninguna posibilidad de decretarlo. Ese estado lo hicieron desaparecer del texto de la Constitución y ninguno de los convencionales, yo no sé si Mauricio va a dar una explicación ahora, ninguno de los convencionales ha explicado por qué lo sacaron. Los partidos de la prueba dicen que lo quieren reponer ahora si se gana la prueba. Bueno, lo quieren reponer ahora. ¿Y por qué no lo repusieron entonces si tenían la capacidad de hacerlo? Pues a mí me parece que eso es francamente inexplicable. Y lo segundo es que a la larga vamos a tener menos autoridad del presidente de la República representado en las regiones y en las provincias. ¿Por qué? Porque se acaba el representante del presidente de la República en regiones y provincias. Y al terminarse eso, el mando de Carabineros va a quedar solo en Santiago. O sea, perdón, ¿el delegado presidencial se refiere? El delegado presidencial termina. Se acaba la figura del delegado. Ya se acabó el intendente, ahora se va a acabar el delegado y se van a acabar los gobernadores en las provincias. Entonces Carabineros va a depender solo de Santiago. Yo fui subsecretario del Interior y el mando de Carabineros en el lugar es muy importante, dando las órdenes respectivas, es muy importante para que se controle el orden público. Entonces, aquí hay dos defectos, a mí me parece, de la Constitución. No hay nadie que mande a Carabineros en las regiones y en las provincias. Y dos, y más importante que eso, no hay estado de emergencia y no hay explicación alguna de por qué suprimieron el estado de emergencia. Agravaría el problema que tenemos en la macrozona sur. Mauricio Aza. No lo agravaría. A ver, en primer lugar, en relación a los estados de excepción constitucional. Sí, se elimina el estado no de emergencia, se mantiene el estado de catástrofe que fue utilizado también para efectos de orden público en la región de Aysén en una oportunidad. Y por lo tanto ese es un instrumento que ya ha servido para dar cuenta de esa necesidad. ¿Pero por qué los partidos de la prueba lo quieren instalar nuevamente en caso que gane la prueba? Lo considerarán necesario. Este texto es una propuesta, es un punto de partida. Obviamente puede generarse cambios, pero esa hipótesis, ¿no?, la necesidad de orden público de recurrir a las Fuerzas Armadas, ya se ha utilizado el estado de catástrofe en una oportunidad en la región de Aysén y el estado de catástrofe se mantiene. Respecto de por qué lo eliminamos, bueno, porque resulta que creemos de que no es normal que las Fuerzas Armadas destinadas a la defensa de la nación frente a amenazas externas como objetivo principal tenga que estar destinada a el orden público. Creemos que en una institucionalidad sólida tienen que ser las policías, que estén además reforzadas, ¿no?, con una institucionalidad que le dé más poder, facultades, ¿no?, y mayores competencias, el que se haga cargo de esto. Porque finalmente el estado de emergencia es un fracaso de las policías y eso también nos tiene que preocupar. Pero bueno, insisto, se mantiene el estado de catástrofe, se plantean estos cambios que habrá que ver qué es lo que se realiza. Ahora, respecto de si va a empeorar o mejorar, yo creo que va a mejorar la situación porque con esta Constitución estamos incorporando a los pueblos originarios, estamos dándole al grupo de personas que no son violentas, que la gran mayoría de las comunidades indígenas, la posibilidad de participar activamente para buscar también una solución respecto a las reivindicaciones que son históricas de los pueblos originarios, no solamente en la Araucanía. Y por lo tanto también es una forma de tratar un aspecto que ha sido dejado muy detrás. Porque habitualmente esto se trata como un tema de orden público simplemente, que hay que tratarlo así,
en cierto ámbito, pero se ha dejado atrás el tema político de este conflicto. Ya entonces las declaraciones de la ministra Siches, la ministra del Interior, acerca de Carabineros en temas como la autonomía, institucionalmente autónoma o con grados de autonomía. Jorge Correa Sutil, usted que fue subsecretario del Interior, ¿qué alcance le ve a usted estas declaraciones? Más que alcance de Mirna, yo quedé perplejo con esas declaraciones. O sea, decir que una entidad que depende de ti, y la ministra no puede dejar de saber la norma respectiva, que depende de ti, es una entidad autónoma, es lo más loco que he visto en mi vida, porque naturalmente le reconoce una autonomía que la entidad no tiene. Después se corrigió y la suavizó. El ministro del Interior tiene que darle órdenes y el subsecretario del Interior tiene que darle órdenes a Carabineros. Ahora, que Carabineros no cumpla alguna de esas órdenes o eluda alguna de esas órdenes, bueno, es un problema de la autoridad política, pues. Entonces, ¿tiene grados de autonomía, como dijo después? O sea, a veces te eluden lo que tú ordenas, ¿ya? Y naturalmente que tú tienes que tomar las medidas para que eso no vuelva a ocurrir, pero el mando te corresponde a ti. Pero es desconocimiento de la ministra, es un error. Habría que preguntarle a ella, Francesco. Yo como te digo, quedé perplejo. La ministra del Interior... Fue un mal uso de las palabras, porque ella dice después, Mauricio, ella dice después, perdón, aquí se me interpretó de esta forma, pero yo me refería a los grados de autonomía, en fin. Yo creo que acá hay dos ámbitos. Una cosa tiene que ver con lo normativo, lo que establece la Constitución y la ley, y otra cosa es cómo son las cosas en la realidad. Respecto a lo normativo, no cabe duda, no es un órgano autónomo, ¿no? Y tiene una dependencia, tal como lo señaló Jorge, respecto al Ministerio del Interior y el subsecretario. Perfecto. Ahora, Claro, en la práctica, parece que esa dependencia no da cuenta, ¿no?, de los grados de autonomía que en la práctica ellos utilizan. ¿Qué pasó con la operación Huracán? ¿Qué es lo que dijo la autoridad política? No teníamos idea, no sabíamos. Ellos se mandaron solos. Habían generales de Carabineros involucrados en esto. O sea, no era cualquier persona que hubiese estado perdido en la Araucanía. Entonces eso da cuenta que en la práctica, al parecer, esa dependencia no se concreta en grados de control que sean eficaces. Lo mismo respecto al fraude, de más de 40.000 millones de pesos. Esos son defectos de las autoridades políticas, pues Mauricio, en una medida importante, porque las atribuciones tú las tienes. Otra cosa es que no sepas ejercerla, que no estés suficientemente encima de los problemas, porque si estás suficientemente encima de los problemas y estás asumiendo control, la posibilidad de que Carabineros no te obedezca las órdenes disminuye ostensiblemente. Claro, pero Jorge, lo que pasa es que montar es un por problema ejemplo, de que yo soy ineficiente, una asociación ilícita, porque esa es la imputación que se hace, y estoy tomando ejemplo, la operación Huracán, que al interior de la Dirección de Inteligencia Carabineros se haya montado una asociación ilícita de esta envergadura sin que lo sepa el mando civil, obviamente da cuenta que en los hechos, no normativamente, en los hechos, están actuando de una forma autónoma, ¿no?, en contra del mandato legal y constitucional. Entonces, ahora, ¿un error semántico de la ministra? No sé, yo no soy el vocero de ella, pero me da la impresión que al parecer ella estaba haciendo referencia a este último fenómeno, cómo ha ocurrido en la práctica la gestión de Carabineros de Chile durante un periodo largo de tiempo. Y su opacidad, ¿no? Muchos comentan a propósito del tema del fraude, esta opacidad estructural, y aquí ya estoy hablando de la ley, de que no teníamos la capacidad de controlar civilmente eso. ¿Usted está de acuerdo con eso, no? ¿O también sería un...? No tengo claridad de por qué ocurrió aquello, de por qué ocurrió el estafa en el Paco Gate, digamos. No lo sé exactamente, porque aquí hay un control de Contraloría General de la República. Los gastos reservados se mal usaron, y eso es un problema de mal diseño legal. Ya. Jorge, Mauricio... Que es importante, porque una cosa es el diseño legal y otro es pero qué fíjate, dijo o no dijo la ministra. Oye, ¿y cómo se descubrió el Paco Gate? No fueron las instituciones del Estado, fue una investigación periodística. No, eso es lo más relevante. Entonces también tenemos que ver cómo están funcionando. No solamente el tema del diseño estructural, sino también cómo las autoridades están ejerciendo o no pero Mauricio, de todas ejerciendo formas que la ministra diga, la pura frase, simplemente con que son autónomos, genera una crisis política, genera una discusión, genera que estemos hablando de esto. ¿Cómo lo evalúa usted? Sí, uno podría pedirle a nuestras autoridades que fueran más asertivas respecto a sus dichos, para evitar estas confusiones, ¿no? Pero te insisto, acá, más allá de lo que diga una ministra u otra... No es ser un poquito más asertivo, por Dios. Es una frase torpe.
Pongámosle los nombres que las cosas tienen. Jorge, pues. es que depende... Es una frase que deja perplejo. Porque el problema en esto es que existen estas dos dimensiones. Entonces a mí me parece razonable que lo que estaba haciendo la ministra era hacer referencia a esta otra dimensión, cómo operan las cosas en la práctica. Ahora, en ese sentido no es algo meramente arbitrario, y después ella también lo explicó y lo profundizó en la línea que yo les estoy señalando. Jorge, pero le quedó grande el cargo a la ministra Siches, porque se lo pregunto porque cuando se plantea la posibilidad de que una mujer, ¿no es cierto?, se haga cargo de este ministerio que ha sido ejercido por, digamos, desde la historia de la República de Chile por hombre, fue un tema que a muchos les causó bastante, diríamos, como, no sé cómo llamarlo, como una impresión positiva, ¿no? Un nuevo cambio. Un signo de los tiempos, un cambio. Pero la pregunta es, usted que vivió el Ministerio del Interior por dentro, ¿tiene que ver con que sea mujer o no sea mujer, la experiencia? ¿Qué es lo que finalmente ha hecho que a la ministra le haya costado tanto tomar el control finalmente del Ministerio del Interior? No, yo no creo que sea por el hecho de ser una mujer ni que estén interdictas las mujeres de entrar al Ministerio del Interior. Creo que lo podrían hacer muy bien y creo que esta ministra lo ha hecho muy mal. ¿Pero tiene que ver entonces con qué, según usted? ¿Qué pasó ahí? Con la persona, pues. La experiencia. Con la persona. La persona lo ha hecho muy mal. Ahora, otras frases me parece que descalifican a la ministra, en fin, No, pero no la quiero experiencia hacerlo como política, persona. pero es que un cargo para requiere mucha experiencia política porque tiene que coordinar el gabinete y tiene que relacionarse con las fuerzas políticas. Entonces, es difícil que una persona sin experiencia política ejerza esa función. Y el mando de carabineros y el orden público son tareas muy delicadas que requieren una cierta destreza que ella no ha mostrado. No digo que se requiere experiencia, no ha mostrado esa destreza definitivamente, como sí la ha mostrado ostensiblemente, me parece a mí, el subsecretario. O sea, ¿usted cree que él lo ha hecho bien? Muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. Es que cuando se habla de la experiencia me parece importante que usted la define como experiencia política, porque hay algunos, particularmente en la oposición, que cuando hablan de la experiencia lo dejan sin apellido, entonces como si los anteriores ministros del Interior hayan llegado allí con una experiencia de ministro del Interior, por decirlo así, Mauricio. Yo no sé cómo lo ve usted desde el punto de vista de lo que se dice de la ministra. Teníamos hace un poco, y termino, hace unos días al diputado Gonzalo Winter, que incluso acusaba una actitud visceral, vehemente, incluso dice de una relación, cuando tú dices que el otro, por decirlo así, de racismo incluso contra la ministra. Después dijo otra palabra, pero llegó hasta ese punto. A ver, yo creo que nadie llega repitiéndose el plato habitualmente, ¿no? Como ministro del Interior. Entonces uno llega, asumo, como por primera vez al cargo. Lo que se habla es efectivamente de experiencia política y también tener un liderazgo político dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Y eso también le da una impronta porque efectivamente el ministro o ministra del Interior tiene una impronta propia, ¿no? Sus declaraciones generan efectos políticos. También tiene que guiar al gabinete, ¿no? Y desde esa perspectiva, obviamente, en el caso de la ministra, esos elementos no se han dado, ¿no? Y se ha visto reflejado en que hay un sinnúmero de errores no forzados que se han cometido, ¿no? Ahora, yo no dudo que ella tenga la mejor voluntad, ¿no? Y que también tenga mucho talento en el ámbito político, pero quizás no para este rol en concreto, ¿no? Entonces yo veo que probablemente, ¿no? Quizás ella sea una de las candidatas a que si hay un cambio de gabinete salga algún enroque, algún cambio, porque sobre todo, cualquiera que sea el resultado del plebiscito, el escenario post 4 de septiembre va a requerir, ¿no? Mucho manejo político, y ahí no es posible dejar al presidente solo, se requiere alguien que también articule, ¿no? Aquello. Bien. Bueno, precisamente porque eso es Ojo, uno de perdona, los que temas dijo centrales. clasismo, no racismo. Ahí me equivoqué. ¿Clasismo? Clasismo. Clasismo, ya. Ya, pero hagamos lo siguiente. Vamos con lo que pasó este domingo cuando en Chilevisión el presidente Gabriel Boric definió cuál va a ser, ¿no es cierto?, el escenario respecto de si gana el rechazo el próximo 4 de septiembre, y pasamos a revisar exactamente lo que dijo. El pueblo de Chile ya tomó una decisión y lo hizo de manera muy mayoritaria. Repetir ese plebiscito, se refiere al plebiscito de entrada, me parecería redundante. Ya, Jorge Correa Sutil, ¿qué le parece a usted la idea de que no haya un plebiscito? Porque lo que ya se está conversando y Chile Vamos ya está de acuerdo con aquello, es ir directo, ¿no es cierto?, a una convención, y para eso habría que reformar, por supuesto, la Constitución
Y elegir proceder. convencionales. Y elegir convencionales. Exacto. Y por 6 meses, se está hablando ya de 6 meses y no más. A ver, ¿qué le parece a usted la fórmula? Yo estoy absolutamente de acuerdo con el presidente. Me parece que que la Constitución del 80 o la que nos rige, digamos, está muerta. Me parece que la que ha elaborado la Convención es un fracaso. No va a unir a Chile. Y por lo tanto me parece que la salida es reiniciar el proceso. Ahora, reiniciar el proceso con aprendizaje del ya tenido, digamos, ¿no? Me parece que debiera ser una convención porque tiene que ser electa. Esta idea de que sean expertos, bueno, le quita legitimidad democrática. Tiene que ser una convención, tiene que ser electa. Esa convención electa debiera ser de un número significativamente menor que los 155 que tuvimos. Debiera ser, creo yo, con listas nacionales, lo que llevaría a cada partido político a presentar a las personas que mejor entienden el tema constitucional para que en una sola lista vote todo el país. ¿Y los independientes como Mauricio Daza, entonces? Y los independientes debieran poder presentarse, pero no debieran haber listas de independientes. O sea, no ¿Debieran hay... ser incluidos los partidos? No, o incluidos por los partidos o por su cuenta. ¿Y los pueblos originarios? Pero si van por su cuenta, termino al tiro, pero si van por su cuenta no pueden formar una lista, porque entonces son un partido político y esos partidos políticos no existen. Crecen un poco como las callampas, no quiero ser peyorativo, pero un poco como las callampas, nacen a efectos de la elección y desaparecen inmediatamente después sin ¿Y responsabilidad qué pasa alguna. con los pueblos originarios? Que ese es Los otro pueblos tema originarios debieran tener representación, cupos reservados, tantos cupos como personas voten por las listas de pueblos originarios. A ver, para hacerlo en fácil, lo que pasó en la convención anterior Fue que tuvieron un porcentaje de acuerdo a las personas que estaban inscritas como pueblo originario, pero no las que votaron como pueblo originario. Las que votaron como pueblo originario fueron mucho menos de las que estaban inscritas como pueblo originario. ¿Cuánto menos? Y por lo tanto hubo una sobrerepresentación. Yo creo que fue un tercio aproximadamente. Bien, ¿qué le Pero no estoy parece seguro. la determinación que ha hecho el presidente Gabriel Boric, Mauricio? Es una declaración de intenciones, Y el pero no rol hay que está ninguna cumpliendo también. certeza respecto a esta materia, porque cualquier cosa que se haga requiere precisamente de una norma que se apruebe en el Congreso. Y de esa perspectiva, entonces, no hay claridad de qué es lo que se quiere cambiar, cómo se va a cambiar y cuándo se va a cambiar el texto de la Constitución del 80, ¿no? Que finalmente, con sus modificaciones, que finalmente es el que se mantendría vigente si es que gana el rechazo. Entonces, esto da cuenta sencillamente de aquello. El camino al rechazo es una caja negra, un signo de interrogación gigantesco, donde básicamente vamos a tener que confiar en los mismos grupos, en los mismos partidos que no han querido hacer cambios estructurales durante 32 años a esta Constitución. Entonces esto reafirma que el camino claro para los efectos de poder hacer un avance que sea positivo y concreto es el apruebo. Acá se dice fracasó, oiga, esperemos un poquito al 4 de septiembre y ahí hablamos, pues si fracasó o no fracasó. Unir, esto no une, perdónenme. Resulta que las normas de este proyecto de nueva Constitución fueron aprobadas por más de 2/3 de los miembros de una convención elegida en las urnas. Y de hecho, los 2/3 no solamente se cumplieron, se excedieron. 103 votos eran 2/3 para aprobar normas. El promedio de aprobación fueron 116 votos. Entonces, eso que une o no une, no estoy de acuerdo. Respecto de las listas independientes, oye, por favor. A ver, si tú armas una lista independiente, tú le puedes decir, además a nivel nacional, vas a decir, mire, ¿sabe qué? No, si no tienes lista independiente, si tienes lista de partidos, le dice ya, todas las personas que son candidatos, 10 candidatos por lista. Ya, y los independientes sin lista. Entonces, para que el independiente gane, le tiene que ganar a la suma de 10 a nivel nacional. Es una mala broma. Se está dejando fuera a los independientes bajo esta idea que tampoco es algo concreto, es una mera especulación. Los pueblos originarios sobre representados, los pueblos originarios son el 12% de la población nacional y representaban el 11% de los convencionales que integraron la convención constituyente. Así que yo creo que es claro, acá el mejor camino para avanzar un nuevo punto de partida, mucho más justo, digno y democrático, es aprobar este texto de nueva Constitución.